Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros más o menos en media hora, 27 minutos es lo que le prometo, vamos a estar por acá para tratar de acompañarlo y contarnos algunas cosas de lo que ha sucedido a lo largo de la semana y qué repercusión tiene para adelante. Uno aprende del productor agropecuario que se vive en el futuro, es decir, cada vez que se toma una decisión, la decisión es para adelante, lo que está para atrás ya fue, por lo tanto hay que pensar en qué es lo que vamos a hacer y qué decisiones vamos a tomar y qué repercusión va a tener de aquí para adelante. Lo que viene es todavía la campaña de cosecha gruesa. Hace unas horas pensaba en el tema de la campaña de cosecha gruesa, que en los últimos 6, 7 años más o menos, se ha empezado a dilatar la resolución de qué es lo que vamos a hacer. Hace un tiempo atrás, más o menos, yo le diría marzo, fines de febrero, ya teníamos todo el maíz colocado, toda la soja colocada, ya se sabía cuánto se iba a sembrar de maíz, de soja, quién iba a hacer trigo, a dónde lo iban a hacer, quién iba a hacer trigo-soja. Hoy no se sabe nada todavía. El productor está definiendo, encima ha llovido, con lo cual las precipitaciones han venido a complicar la situación de precipitaciones que ya la provincia de Buenos Aires, que en muchos lugares tiene cota cero, quiere decir que el agua no se escurre porque no tiene para dónde ir, con lo cual vamos a tener muchas hectáreas que no se va a poder hacer prácticamente nada. Pero de eso vamos a hablar y eso es lo que se está definiendo en estos últimos tiempos. Uno de los temas de estos días ha sido precisamente el tema hidrocarburos y el tema energía. Una energía que viene a traernos un par de cuestiones. Primero, que si vamos a ampliarnos y queremos tener industrias y queremos tener cada vez más producción y agroquímico y fertilizante, necesitamos gas, necesitamos energía eléctrica, necesitamos combustibles líquidos para poder transportar, porque digamos, todo el transporte se hace por ruta, por camión, así que ¿cómo vamos con respecto a eso? Es una preocupación, es un tema fundamental, por eso estamos aquí con Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, preocupados un poco porque hace unos años nos prometieron que iba a llover gasoil. Por ahora no llovió, por suerte, digo, porque hubiera sido una gran complicación. Pero tampoco hemos estado muy holgados con eso. Hemos tenido que pasar de superávit a importar combustible. Así que cuéntenos un poco en dónde estamos. Bueno, estamos en una etapa en la que las promesas que nos hicieron no se han cumplido. La política energética que se ha llevado adelante en los últimos años ha sido una política que ha fracasado. Y la Argentina ha pasado a ser un país con incertidumbre en el abastecimiento energético y con una energía cada vez más cara, que está enmascarado por una política de subsidios masivos que impacta sobre la economía y sobre la actividad, digamos, de la industria y del campo, ¿no es cierto? Esa política de subsidios, sin embargo, en los últimos tiempos uno no sabe bien dónde ubicarla, digo, porque el combustible líquido, uno va a la estación de servicio y ha subido un 160% desde que se privatizó YPF. Me parece que sincerando un poco los valores, pero también al mismo tiempo nos dice cuánto se gasta en subsidios aún ahí. Con la caída de los precios del petróleo de los últimos días, de la última semana, yo diría que no está subsidiado el combustible líquido en referencia al precio internacional. Estamos, digamos, con un valor muy cercano a los valores regionales. No es muy distinto el precio que paga un consumidor en Argentina por la nafta o el gasoil que lo que paga en Brasil o en otros países de la región, ¿no? Sí, el subsidio es muy importante en abastecimiento de gas natural y energía eléctrica. Y parte de la energía eléctrica se produce con gasoil. Y gran parte de la energía eléctrica se produce con gas natural. Entonces todo el consumo, sobre todo residencial, pero también industrial, en materia de energía eléctrica y de gas natural, es beneficiado por esos subsidios. Y básicamente yo diría que el volumen más importante de dinero con el cual se subsidia estos consumos es divisa, porque la producción de gas natural ha caído en los últimos 10 años, viene cayendo en forma continua
La capacidad de producción de combustibles líquidos en nuestras refinerías ha llegado a un punto en el cual se requiere importar todo consumo excedente y por lo tanto hay como una doble tenaza en el precio de los combustibles. Por un lado, un precio que no refleja el costo y por otro lado, un precio que se paga en divisa y que cada vez que hay una modificación del tipo de cambio se ve afectado porque son necesarios más pesos para pagar la misma cantidad de combustibles. Bueno, ahora desde hace un tiempo a esta parte descubrimos que vamos a hacer una de la segunda reserva petrolífera de shale gas de combustible a partir de este sistema nuevo que hemos. Evidentemente los costos hacen que haya sistemas que empiecen a ser rentables. Ahora, a partir de aquí, ¿qué matriz energética podemos diseñar o vamos a tener los argentinos? Bueno, por un lado yo creo que hay una gran expectativa respecto de estos hidrocarburos no convencionales que recién mencionaba, que están sintetizados en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén y Mendoza. Digamos, la expectativa es porque el recurso existe, pero es un recurso, es decir, hace falta mucho dinero para que ese recurso se pueda transformar en algo material que yo pueda extraer y poner en el mercado. Mucho dinero, estoy hablando de miles de millones de dólares. ¿Se habla de 200.000 millones de dólares? Por eso, digamos, en 20 años, pero de todas formas son cifras enormes y mucho tiempo. Porque aunque tenga el dinero, rápidamente no voy a tener resultados. Entonces, digamos, la otra pregunta respecto a la matriz energética está muy atado a esto. Claro. Por un lado, un largo periodo hasta que, si en algún momento consigo acceder a los capitales para extraer ese petróleo y gas, digamos, cómo van a incorporarse en nuestra matriz. Y por otro lado, en el tiempo que va desde ahora hasta que pueda obtener resultados, ¿qué es lo que voy a consumir? ¿Qué hacemos en el medio? Nosotros tenemos que tener una matriz diversificada. Hay que aprovechar la mayor cantidad de recursos aprovechables que están en nuestro suelo hoy. Hidroelectricidad, energía eólica, energía solar, hidrocarburos que son económicos a explotar hoy y a partir de allí tratar de implementar una política, energía nuclear, etcétera, tratar de implementar una política que cualquiera implementaría en su propia actividad comercial, diversificarse hacia lo más accesible para uno. Sí. Y a partir de esa diversificación disminuir riesgos, aumentar seguridad de abastecimiento, disminuir costos en la medida que las posibilidades lo permitan. Hablando de energía, tenemos, pues usted habló de la energía hidroeléctrica y pensamos en las dos hidroeléctricas que se iban a plantear o que se estaban haciendo Zepernik y Kirchner en el sur, que por ahora están medio como stand-by, no sé bien en qué situación está. La siempre esperada Yacyretá, para que se ponga en funcionamiento completamente, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con las bioenergías, con los biocombustibles. ¿Cuáles son esas expectativas que entran dentro de esa matriz? Bueno, Yacyretá ya está terminada, en plena operación, digamos, ya no es una promesa, es una realidad. Las otras dos que usted menciona... ¿Cuántos años Yacyretá? Que yo no tengo los números, pero... ¿Cuántos años que ¿Cuántos años lo esperamos? Y Yacyretá empezó a construirse, empezó el proyecto en el año 79 y terminó de ponerse en servicio a pleno en el 2006, 2007, así que han pasado 30 años. 28, 30 años tranquilamente. Una experiencia no repetir nunca más. No repetir nunca más. Y entonces lo del sur y el resto. Y el resto, digamos, hoy la Argentina tiene un grave problema de acceso al financiamiento. Y las centrales hidroeléctricas son infraestructuras que requieren inversión muy intensiva en capital. Hay algunas perspectivas de financiamiento, capitales chinos, rusos, pero que aún siendo chinos o rusos son capitales y vienen con la lógica con la que viene el capital, retorno, ganancia, etc.
Y la situación macro de la Argentina hoy es compleja, no da seguridad al que invierte y al que trae dinero, requiere condiciones probablemente excesivas para poder tomarlas y bueno, en estas condiciones todavía no han empezado esa infraestructura a construirse. ¿Y biodiesel y etanol? Biodiesel y bioetanol es una de las grandes sorpresas de estas últimas 2 décadas. La industria del biodiesel creció en forma explosiva desde el año 2007 a hoy y tenemos una capacidad instalada de 4 millones de toneladas de biodiesel que utiliza obviamente soja, la transforma en aceite y en biodiesel. Se producen de esa capacidad instalada unos 2 millones de toneladas año. Para que tenga una idea, prácticamente representa el 20 o el 25% del gasoil que se consume en Argentina. Nosotros estamos consumiendo 16 millones de toneladas de gasoil. Y estamos de gasoil fósil, digamos. De gasoil fósil, sí. Y con la mezcla del biodiesel se están sustituyendo importaciones de gasoil en forma bastante importante, además del que se exporta. Y está creciendo mucho la producción de bioetanol a partir del maíz. De maíz, claro. Tradicionalmente la Argentina produjo bioetanol de caña. De caña. Y ahora está creciendo fuertemente el bioetanol de maíz y tenemos una capacidad instalada que supera el 1.000.000 de metros cúbicos de bioetanol, con lo cual es una industria muy dinámica. Es la verdad que es una de las grandes estrellas, diría, del sector energético de los últimos años. Un sector energético que está acostumbrado a que su producción caiga, aparece de repente una industria muy ligada al campo, el biodiesel y el bioetanol, que ha crecido de una forma relativamente explosiva. Para la coyuntura vamos a tener que esperar unos cortes durante el verano. Sí, digamos, la capacidad del sistema eléctrico está en el límite. Bueno, en estos días hemos tenido días de calor que ya han producido dificultades. El verano pasado tuvimos un verano traumático con el tema de la luz y a pesar de que se han hecho algunas obras, no han sido todavía, por la información que tenemos, suficientes como para poder pasar un verano tranquilo. Vamos probablemente a tener sobresaltos que ya hemos tenido en estos días sin temperaturas excesivas, ¿no? Así que varios días de temperatura alta pueden generar problemas de abastecimiento. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Bueno, el tema es un tema que no es poco, porque fíjate que esto no es solamente que se te corta la luz y no tener energía eléctrica para hacer andar el lavarropa, que no es un problema menor, sino que además los primeros que le van a cortar la luz va a ser a la industria, digamos, ¿no? Así que este es un tema, sobre todo cuando hablamos de producción, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de todas las cosas que nos afectan directamente, no solo al sector agropecuario, sino a toda la sociedad. Quédate ahí que ya venimos hablando un poquito más de campo. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Las lluvias no solamente inundaron la Basílica de Luján, hay unas
complicaciones, sobre todo en lo que es la cuenca del Salado, que ha tenido precipitaciones en el invierno, cuando habitualmente no llueve. Ha llovido bastante, lo cual con las temperaturas altas de los últimos tiempos ha vuelto a llover y las complicaciones no son pocas en esa región. Paradójicamente el oeste de la provincia de Buenos Aires, Trenquelauquen, Pehuajó, toda esa zona que siempre tenía problemas de inundación, esta vez parece que la están pasando un poco mejor. Pero tenemos a Adrián Seltzer acá y no venimos a hablar de clima ni de agua, pero si está inundado, Adrián, no podemos sembrar. No podemos sembrar y el tema es que por estos días se está dando la paradoja de que en algunos lugares no podemos sembrar por excesos hídricos y en otras zonas se frenaron las siembras por falta de humedad superficial. No es que no haya humedad en el perfil, los perfiles están cargados. El tema es que en plena pampa húmeda hubo zonas donde se frenó la implantación por falta de humedad superficial, lo que no genera las condiciones para esto justamente. Vamos a ordenarnos un poco porque, claro, hablamos de agricultura y pensamos en soja y en maíz, que son los negocios de la producción, pero tenemos en marcha el trigo. ¿Cómo marcha el trigo? Claro, el trigo y la cebada, ¿sí? Mira, el trigo en líneas generales marcha bien. Tuvimos excesos hídricos hace un mes atrás, una cosa así, cuando hubo precipitaciones excesivas en el sudeste. Ahora, en esta última semana, las lluvias también generaron excesos no solo en la cuenca del Salado, sino que también en zona Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca, en esas regiones, en el sudoeste. No esperamos que eso genere daños de importancia, mermas de importancia, pero sí está generando bastante incomodidad a aquellos que tienen agua en sus lotes. En líneas generales tenemos que decir que ya arrancó la cosecha en el norte con rindes dispares y tampoco es una zona que tenga tanta importancia, y más en un año como este en el que tenemos al menos 1,5 millones de toneladas de trigo excedente de la campaña anterior. Entonces no es como en otros momentos en que la molinería está ansiosa por recibir la cosecha de trigo del norte. Claro. No hay inconvenientes de stocks en la molinería a esta altura. Ya también en los próximos días se va a empezar a alargar con cosecha en Entre Ríos, en el norte de Santa Fe, y las expectativas son dentro de la media, son buenas, dentro de la media histórica. Nuestro común amigo Javier Buján les dijo a los brasileros que tenemos 5 millones de toneladas para venderle. ¿Sos tan optimista? Digamos, sumado a lo que tiene el carry más lo que viene. Yo creo que estamos hablando de una cosecha que va a rondar los 11 millones, 11, 12, 11 y medio, están todos hablando de esto, más 1,5 millones que nos sobra aproximadamente de la cosecha anterior, estamos hablando de 13 millones, con una molienda del orden de los 6 millones, semilla, 0,5 millón de toneladas, son 6,5 millones, querés guardarte 1 millón de toneladas de existencia para asegurarte la provisión de trigo el año siguiente, estás en 7,5 millones, de ahí a 13 igual te sigue quedando sin ningún problema, 5 millones o más. Las políticas de administración de los volúmenes que tiene la administración actual del gobierno nacional han hecho que esto, que podría ser una gran noticia para el productor agropecuario, sea una pésima noticia, porque mientras se siga teniendo diques, el productor no tiene un mercado abierto, con lo cual todo lo que se coseche va a pesar sobre la oferta y va a destruir los precios. Claro, no es una mala noticia per se que tengamos una buena producción triguera. El inconveniente se genera a partir de que tenemos estas cuotas de exportación y que en el último año no llegaron a satisfacer a lo que estaba esperando el mercado. Por eso es que te digo que tenemos alrededor de 1,5 millones de toneladas que nos quedó de la campaña anterior, y eso es lo que genera la situación que vos estás describiendo. Hay existencias, hay excedente, un excedente muy importante que va más allá de lo que habitualmente el productor agropecuario lleva de un año a otro, porque también hay que reconocer que el productor suele quedarse con algo. Hay algunos productores que acostumbran quedarse con algo
en sus silos, pero 1,5 millones excede eso y termina pesando evidentemente en la oferta local, en el mercado local y produce bajas de precios más allá de lo deseable, ya que la capacidad de pago está por encima de los valores que hoy se están reflejando. Pasemos a la campaña de la gruesa. Hoy yo decía recién cuando arrancábamos que otras épocas, fines de febrero, principios de marzo, ya sabíamos qué es lo que se iba a hacer en el campo y prácticamente las semilleras tenían la semilla colocada. La preventa estaba prácticamente terminada en marzo. Hoy estamos con las bolsas ahí, todo el mundo está preguntándose qué va a pasar con la logística, porque todo el mundo cuando aparezca el cuello de botella de yo quiero hacer soja, yo quiero hacer maíz, los camiones se van a atorar en las rutas. Así que contame cómo lo estás viendo. No sé si tanto, Juan. Mira, no creo que se apilen demasiado los productores que digan yo quiero hacer maíz desesperadamente. No, maíz no. La complicación de este año es que todo el mundo quiere hacer soja o tiene que hacer soja, o eso era lo que pintaba hasta el momento, ya que los precios no ayudaban en absoluto, la situación financiera quizás no es la mejor. La falta de créditos también ayudaba a que uno intente hacer, o que el productor intente hacer, lo más barato, y lo más barato por hacer es soja. Y si a eso le agregabas los precios, los márgenes, cuando mirabas y decías el margen de maíz no me cierra de ninguna forma, y bueno, y en soja, y algún productor llegó a decirme en el Excel, sí, después hay que ver qué es lo que pasa cuando coseche. Claro, claro. Así que bueno, como los de soja en el Excel más o menos cerraban y los de maíz no cerraban de ninguna forma. Ni en el Excel. Ni en el Excel, exactamente. Entonces todos apuntaban a hacer el mínimo indispensable de maíz. En campo propio hago algo menos de lo que hago habitualmente, pero sigo haciendo algo de maíz. En los campos que hago arrendamiento habitual trato de seguir cuidando el suelo, me siento con el dueño, veo qué hago. Los arrendamientos cambiaron en muchas zonas de modalidad. Hay muchísimo más arrendamiento a porcentaje que a un precio fijo, ya que no cerraban los números para pagar nada. Y bueno, el cambio de precios a lo largo de las últimas 2 o 3 semanas, un maíz que pasamos de 115 a 140 dólares para la próxima cosecha, evidentemente ayuda a que haya más productores a los que al menos les cierren el Excel. Claro. O ayude esa suba de precios a tener cierto grado de expectativa favorable con el cultivo y tiendan más a hacer maíz. Fundamentalmente te diría que maíz tardío, ya para esta altura con Seguro. maíz no. Bueno, se ha sembrado maíz hasta diciembre. Exactamente, sí, por eso te hablo. Seguramente que lo que no va a perder tanto va a ser el maíz tardío. El maíz de primera creo que perdió alrededor de un 30% de área, y el maíz tardío quizás recupera algo. Cuando decimos del Excel, decimos de cuál es el principal peso que cuando uno lo saca de la planilla de la computadora y lo pasa al campo, ¿cuál es el peso más dinámico que tiene el productor para decir acá se me complica la lejanía al puerto, el transporte, los fletes? Y sí, semillas, fletes, fertilizantes. Sí, es fundamental el tema fletes. O sea, marcan algo la diferencia, es mucho más sencillo para alguien. Estamos hablando de un cultivo que va a rendir 100 quintales, 110 quintales, 85 quintales, o sea, es un cultivo de mucho volumen por hectárea, y el flete en este producto tiene muchísima incidencia. Así que sí, es muy diferente el Excel de un productor que está a 100 kilómetros de una industria cercana o de un puerto que el del productor que tiene que hacer 300, 400, 500 kilómetros llevando el maíz. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, los temas evidentemente tienen que ver con esto, cuánto se va a hacer de maíz, cuánto se va a hacer de soja, porque después cuando se hacen las cuentas de los resultados económicos para la administración del Estado, lo que se recaude en impuestos tiene que ver con ese volumen y entonces ver cuánto tenemos para distribuir. En una vueltita de los comerciales venimos con el cierre. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor.
la semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Bueno, acá estamos. Arrancamos hablando de energía, de combustibles y de este tipo de cosas que es importante para todos, digamos, todo se mueve a partir de allí. Fíjate un dato que me pareció muy importante después de lo que hablamos con Seltzer y lo que hablamos también con el ingeniero Rabinovich, que es precisamente que los combustibles que no están subsidiados y que tienen precios muy cercanos a los valores internacionales son uno de los principales escollos a la hora de sacar de la planilla Excel al campo los valores. Quiere decir que aquello que está libre compite fuertemente por la rentabilidad del productor con su rentabilidad. Por lo tanto, las dificultades vienen a presentarse de esa manera, es decir, hay una parte de la economía que no está subsidiada y hay una parte de la economía que lleva el peso de los subsidios, con lo cual todo empieza a entrar en un círculo vicioso que dificulta que la economía tenga el vuelo que debiera tener. Por eso uno se pregunta, en todos estos años que hemos tenido una soja de un promedio de $450, un maíz por encima de los $200, un trigo arriba de los $170, hoy estamos un poquito mejor que en 2001. Entonces, la verdad que si lo tenemos a Messi, hicimos 8 goles y estamos perdiendo 10-8, estamos con una complicación. Digo, si en el mejor momento no hemos podido resolver la situación, ¿qué será en los momentos en que estemos más complicados? Esperemos que entre todos podamos encontrarle la comba al palo. Quédese que ya viene Diego Peidró con más campo en AgroTV. Hasta luego.